conocéis, es un canal dedicado a conocer el significado y el origen de las adicciones. ¿De qué manera podemos saber si somos adictos? Yo creo que en muchas ocasiones vamos mucho a un baremo externo que nos ha puesto pues, el entorno, el sistema, la sociedad, pero no llegamos a escucharnos a nosotros mismos de qué forma repercuten ciertas conductas, ciertos hábitos, y eso hace que caigamos muchas veces en la trampa de dar por válidas muchas conductas que en realidad no nos están beneficiando o que no nos permiten realmente ser personas libres. Entonces, bueno, hoy estoy aquí con Tristán, al que agradezco mucho que participe en este canal, y me gustaría, Tristán, un poco que me dijeras desde tu punto de vista qué son las adicciones o de qué manera las personas pueden saber si son adictas o detectar las adicciones en su vida. Hola. A ver, las adicciones yo diría que se basan en el hecho de repetir algo. Es decir, una adicción es cuando tú de forma repetitiva te enganchas en una situación determinada. Claro que la sociedad nos marca una serie de pautas en las cuales nos dice que algunas son buenas o algunas son malas. Para mí simplemente estamos hablando de etiquetas. Cuando tú pones la etiqueta de bueno o de malo, significa que has etiquetado aquello según tus gustos personales. Entonces hay gustos que son más generales y otros que son más particulares. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la adicción al chocolate, o podemos hablar de la adicción a la droga, o podemos hablar de la adicción a la televisión, o podemos hablar de la adicción al alcohol, o podemos hablar de la adicción a drogas fuertes. O sea, podemos hablar de muchos tipos, de adicción al sexo, por ejemplo. O sea, que tenemos ahora a Michael Douglas, por ejemplo, en este momento, que lo está pasando muy mal, el pobre, está ahí en sus últimos, y una de las adicciones que él tenía, por ejemplo, era la adicción al sexo. O sea, hay muchos tipos de adicciones, aunque algunas de ellas la sociedad te las marca como malas, intrínsecamente malas, y otras te las marca como así regulares, pasables, como puede ser el alcohol, por ejemplo, que es algo aceptado por la sociedad, en el cual pues, la gente bebe normalmente pensando que aquello, como es aceptado, pues entonces no es adicto. Pero claro, mi abuelo, por ejemplo, era adicto al alcohol, es decir, se bebía pues, sus 3, 4, 5 vasos de alcohol, de vino todos los días, y por lo tanto tenía una adicción al alcohol. Pero claro, no era una adicción reconocida ni era una adicción tratada, era simplemente algo aceptado por la sociedad. Entonces nos estamos conformando en baremos externos, ¿no? O sea, esto es bueno, esto es malo, y lo estamos aceptando en vez de escuchar. Claro, nos movemos siempre con etiquetas, y por lo tanto marcamos etiquetas. Ahora bien, claro, evidentemente depende del nivel de adicción que tengamos y depende de a qué estamos enganchados, aquello nos va a dar unas repercusiones otras. Por lo tanto, cuando estamos hablando ya de adicciones más fuertes, como pueden ser adicciones, por ejemplo, al alcohol, a pastillas o a drogas, entonces, claro, eso genera entonces más enganche hacia nosotros mismos. Y entonces nos coloca en situaciones más complicadas. Claro, después lo que tendríamos que hacer, evidentemente, es ir al fondo de las cosas. Ir al fondo de las cosas es lo que generalmente no hacemos. O sea que es muy sencillo poner una etiqueta a una persona y decir, tú eres un drogadicto. Vale, ¿y eso qué quiere decir? O sea que en realidad, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que estoy enganchado a una sustancia. Y que esa sustancia entonces yo la necesito para algo. Entonces tengo que preguntarle, vale, ¿para qué la necesito? Y entonces a partir de ahí empieza un proceso. Entonces cuando tú aceptas que necesitas una cierta sustancia para algo, tienes que determinar para qué. Entonces dices, bueno, pues por ejemplo, cuando yo me doy un chute, por ejemplo, de heroína, ¿qué me da? Un subidón, ¿vale? Entonces a lo mejor estoy enganchado a la heroína por el subidón, ¿vale? ¿Qué es lo que genera en mí ese subidón? Genera un movimiento determinado. Pongamos, por ejemplo, que yo soy músico y entonces me hace que ponga música, con lo que encuentro en una mucho más creativa cuando yo empiezo a la sangre, eso hace que yo me de aquello y que entonces no sea capaz de componer sin drogarme. Pero claro, eso no es verdad, porque no es que un tema que yo utilizo para llegar a un medio a una finalidad que yo he planteado. Llegar fuerza a esa sustancia. En realidad el hecho de componer porque yo he tomado una sustancia. Claro. Soy capaz de componer porque he conectado con una parte de mí y para conectar con esa parte de mí me ha ayudado de esa sustancia. Y por lo tanto también es mucho la droga, ¿no? El que te conecta con esa parte de ti que en muchas ocasiones no eres capaz de conectar, a no ser que sobre sea todo con una ayuda
eres capaz de conectar, lo que pasa es que no lo sabes. No lo sabes. Entonces, claro, ¿qué hacemos en esta vida? Pues normalmente buscar el camino fácil. Entre comillas, lo de fácil y rápido. Es solo entre comillas, porque después no es real, de fácil no tiene nada. Pero inicialmente dices, bueno, pues es mucho más fácil darme un chute a algo que me suba y me coloque en el nirvana, que me cuelgue arriba y que entonces me haga llegar al copón divino, que no hacer un tránsito en el cual yo vaya trabajando sobre mí mismo para poder conectar con esa parte de mi ser. Ahora, lo maravilloso es que tengo la capacidad para hacer ese tránsito. Ese es el mensaje. Lo triste es que no me lo enseñan a primeras. Y como no me lo enseñan a primeras, claro, debería decir, bueno, pues una vez yo me he dado 3 chutes, debería haber alguien que me parase y me dijese, ¿has visto eso? ¿Has visto el punto en que has llegado? Pues eres capaz de hacerlo tú solo. Y no necesitas nada externo. No necesitas nadie que te pinche, ni necesitas pincharte tú solo. Es decir, ese es el juego al final. Y eso es lo maravilloso que tiene la vida. El ser humano tiene capacidad para hacer lo que le dé la gana. Lo que pasa es que, claro, a veces buscamos la vía rápida y después no nos damos cuenta que esa vía rápida nos trae un peaje. Ahí está. Porque, claro, la vía rápida es la autopista. Y la autopista va con peaje. Entonces, claro, estás pagando ahí un peaje y llega un momento que ya no puedes pagar ese peaje. Porque tu cuerpo físico tiene una resistencia. Entonces, muchas veces, el error que comete la gente es pensar que cuando uno se muere de una sobredosis, se ha muerto de la sobredosis porque ya estaba cansado de vivir y se ha enchufado más de la cuenta. No es verdad. La mayoría de las veces no sucede así. La mayoría de las veces lo que sucede es que, claro, tú te estás dando una dosis para poder subir a un nivel, pero claro, tu cuerpo se está gastando. Y por lo tanto, cada vez que tú le das la dosis... Claro. Ese es el juego, ¿no? Claro. Nunca termina. Y llega un momento que tu cuerpo dice basta. Y cuando tu cuerpo dice basta, te mueres. Entonces dices, se ha muerto de sobredosis. Sí, pero no porque se ha querido generar una sobredosis, sino todo el rato quería llegar al punto donde había llegado antes. O sea que yo había llegado a ver esa luz, quiero volver a ver esa luz. Entonces diríamos que lo que es la adicción, como tú decías, es una conducta repetitiva. Pero una conducta repetitiva también está en la vida cotidiana, en muchas acciones, a nivel emocional también necesitamos que las personas actúen de una manera o tener relaciones determinadas, ¿no? Para ocupar a veces un vacío, ¿no? Y somos adictos a esto, a emociones. A muchas cosas, claro, somos adictos a muchas cosas. Y por eso hay gente, por ejemplo, que se adicta al pobre de mí. Y significa que entonces se coloca en un patrón en el cual necesito sentirme entonces mal y mostrar a los demás que estoy mal para que los demás se ocupen de mí. O como me decía una amiga que dice, es que me ha llamado el médico y entonces me han dicho que quería hablar conmigo, voy a hablar con él y digo, ¿qué pasa? Digo, pues mira, tu padre vino a verme el otro día y tal y me dijo, doctor, opéreme de algo. Y entonces pienso que lo tenéis que llevar al psicólogo porque tu padre tiene un problema. Entonces, claro, yo le pregunté a la chica, digo, ¿por qué crees que tu padre quiere que lo operen de algo? ¿Qué es lo que sucede cuando lo operan? Porque no es su primera operación. O sea, que me decía, opérenme de algo cuando ya le he hecho 2 o 3. Entonces dice, sí, dice, ya lo sé. Dice, porque cuando lo operan, todos los hijos nos reunimos alrededor de él. Fíjate. Digo, chica, pues empieza a montar una reunión de todos tus hermanos para ver si sois capaces de ir a ver a tu padre sin necesidad que lo operen. O sea, lo bueno es que lo hayan detectado y vean el origen, ¿no? Y decir, bueno, pues si es por esto, pues tomamos las riendas. Ese es el juego. Lo que sucede es que, claro, cuando estamos hablando de sustancias fuertes, te cuesta mucho más. Entonces entras en una vorágine en la cual te cuesta salirte de aquella realidad y entonces necesitas un punto de toque. Primero, que te expliquen que puedes salir, que tienes la capacidad para salir, que eres suficientemente fuerte para poder salir y después encontrar la piedra de toque. Es decir, encontrar el punto para decir, es que sí, me interesa salir, porque me interesa vivir. Porque muchas veces estás metido en una situación en la cual, sin darte cuenta, claro, se te viene todo abajo. Entonces es como un juego, como unas cartas de naipes que te has montado un castillo. Se te cae el castillo. O sea que la familia se aparta de ti, los amigos se apartan de ti, porque claro, estás en fase autodestructiva. Entonces, claro, cuesta mucho entonces después rehacer tu película porque tienes que hacerte fuerte dentro de ti para decir, sí puedo. Y sí quiero, sobre todo por encima de sí puedo. Cuando das ese paso, entonces a partir de ahí tienes la capacidad para poder salir de ahí donde estés, sea lo que sea lo que tengas. Yo en mi caso, cuando salí de las adicciones, pensé, bueno, ya está, ¿no? Y luego me he dado cuenta, ¿no? Que hay muchísimas conductas, muchísimas cosas que entendí que yo ya era adicta antes de entrar a las adicciones, digamos, de drogas y tal, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ir como profundizar, ir eliminando, ¿no? Y poco a poco se va despejando el camino y te vas dando cuenta de los orígenes, de dónde la causa de todo ello, ¿no? Para poderlo... Y luego tienes que crear nuevas rutas, porque la cabra tira al monte.
Por lo tanto, claro, el río siempre tiene tendencia a ir por donde iba antes el río. Entonces tú le pones ahí en medio un camping, como ha pasado a veces y tal, y cuando viene una riada se lleva el camping por delante, porque vuelve al cauce. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Crear nuevos cauces. Entonces, en tu vida, si tú has estado dentro de una historia en la que ha habido adicciones, tienes que crear un nuevo cauce en tu vida. Sí. Tienes que crear una nueva vía para que esa nueva vía sea la que te permita ir. Porque si no creas una nueva vía y solo sales de la adicción, la tendencia natural es volver a esa adicción. Y si no va por otro lado, entonces, claro, si no coge la alimentación, coge el tema emocional, o sea, siempre... Y buscas ahí un carril, pero es muy fácil que vuelvas a caer en lo mismo. Por eso, esas asociaciones, por ejemplo, como Alcohólicos Anónimos, son asociaciones en las cuales la gente va de por vida. Porque aunque se estén 10 años sin beber, saben que un día cogen una copa y aquello vuelve al carril. Salvo, que es lo que no saben y no les enseñan en las asociaciones, es que te hayas creado un carril nuevo. Porque si has creado una nueva vía, entonces ya no hay tanto peligro que vuelvas a la misma vía. Pero claro, hay una serie de esas de televisión que se llama Elementary y que sale un Sherlock Holmes y tal, que soluciona casos, y el hombre es un drogadicto que sale de la droga y que va a sus reuniones y tal. Y un día le plantan una situación difícil, complicada y tal, y acaba pinchándose. Y luego ya vuelve a salir, pero el hombre sabe que es un ser débil y que tiene que estar todo el rato encontrando esa nueva vía, que para él es la investigación, el ayudar a la policía a solucionar casos. Eso es lo que le saca y le aparta de la droga. Si no encuentras esa nueva vía, si no tienes una nueva vía, si no tienes una ilusión en la vida, algo que te genere la película para decir vale la pena, entonces es fácil que caigas. Entonces, claro, vemos por ejemplo casos como el Antonio Flores. Y el Antonio Flores tenía ilusión por vivir porque tenía ya una hija y tal. Y eso le había dado una nueva ilusión que le había apartado del mundo de las drogas. Pero ¿qué pasa? Que se muere su madre. Y eso le genera un shock tan fuerte que el hombre vuelve otra vez a darse. Y cuando se da un chute, él mismo ya decía en sus canciones, dice, 8 vidas tiene un gato y yo he vivido 7 hasta ahora y la última la quiero vivir. Claro. Ya está. Cuando volvió a caer otra vez en lo mismo, su cuerpo dijo, basta, hasta aquí hemos llegado. Y entonces el hombre se fue, pero yo estoy seguro que no se fue porque él quiso irse, sino simplemente porque volvió otra vez a caer en el mismo carril, porque se olvidó del otro carril que había creado y volvió a caer en la ruta mala. Además eso te olvidas, Te descolocas. Claro, hay situaciones... Hasta que no lo vas reforzando, y a medida que lo vas reforzando dices, vale, me voy de carril, pero sé que tengo el otro. Eso es una continuidad, un trabajo interno. Porque la adicción te crea una debilidad. Y normalmente son muchos años que has funcionado así, entonces para cambiar ese bagaje se entiende que también va a ser un proceso, las cosas no son pim pam, pero sin entrar a caer a eso, pues si estás yendo a centros o a determinados psicólogos, 10, 15 años, es para plantearse qué pasa aquí, ¿no? Porque se trata de una solución, no de ser adicto a un psicólogo, porque estamos en lo mismo. Cambias de adicción. Lo que pasa es que tienes que entonces buscar la manera de poder transmitir aquello que tienes, porque cuando tienes una adicción significa que tienes una sobrecarga de algo. Entonces tienes que descargar esa sobrecarga. Entonces por eso, en esa serie, por ejemplo, se ve que tienen, no sé si en Alcohólicos Anónimos funciona lo mismo, pero parece que las asociaciones americanas de gente que está en la droga les ponen una especie de tutor. Es decir, les ponen a alguien que ha estado también, pero que les ayuda a salir. Es decir, está al lado de ellos, es como el amigo, es como el que tienen ahí por encima, y cuando ven que van a caer lo llaman corriendo, aunque sea a las 3 de la mañana, oye, que tengo ahí una recaída, y aquel va corriendo para allá y dice, no, estoy contigo, y por lo tanto te voy a echar una mano para poder salir de ahí. Pero el trabajo que hace ese tutor es el de descargar. Y por lo tanto, en esa descarga, cuando tú descargas, ¿qué pasa? Que entras entonces en una dinámica en la cual te empiezas a vaciar. Claro. Y cuando te empiezas a vaciar no tienes sobrecarga, porque lo que te lleva muchas veces a la adicción es una sobrecarga. Por eso, por ejemplo, en las cárceles hay gente con mucha luz. Y la gente generalmente no lo sabe porque ponemos etiquetas. Y el que está en la cárcel es drogadicto, es ladrón, es asesino, es chungo. Pero tenemos mucha gente que están muy cargados de luz. Y cuando entran en la cárcel empiezan a leer, a dedicarse, como tienen tiempo y no pueden salir de allí, y empiezan a cultivarse, y de golpe empiezan a darse cuenta que encuentran una vía de salida para su energía, empiezan a encontrar una vía creativa. Y cuando entonces esa energía creativa que te quemaba por dentro y que te obligaba en cierto modo a estar otra vez cayendo en tus adicciones, cuando empiezas a sacarla y empiezas a encontrar una vía de salida de esa creatividad, entonces esa vía de salida te permite entonces respirar. Y te permite entonces coger otro camino sin volver a caer otra vez en el mismo camino siempre. Muy bien. Bueno, pues ya iremos indagando en otros vídeos y muchas gracias, Tristán, por participar. A ti. Y nos vemos a la próxima. Adiós.